Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal y seguimos nuevamente con Shakira en la última. Así se llama esta canción, ese es el nombre. Se había terminado el plazo ya de entregar el disco, de entregar las canciones y ella dijo, por favor necesito entregar esta, por favor, espérame. Entregó la última. Vamos a estar intentando analizar, escuchar esta Shakira que está cada vez mejor. Si te gustan estos tipos de videos te puedes suscribir a este canal, activar la campanita, ponerle me gusta y déjame acá abajo alguna recomendación para un próximo video. Son dos baladas, esta y Acróstico. Antes que nada te agradezco lo vivido. Por favor déjame hablar, no me interrumpas, te lo pido. Lo que nos pasó, ya pasó y no tuvo sentido. Y si estuviste confundido, ahora yo me siento igual. Seguramente con el tiempo te arrepientas. Para. No puedo creer esta reflexión. Es perfecto que sea la última, es la reflexión final. Como el cierre y tal vez como una parte más madura, más resolutiva y más de aceptar y abrazar lo que pasó. Todo lo contrario a esta Shakira que sacó la Bizarrap Session, que fue un borbotón, catarsis de todo lo que le pasó, con un carácter un poquito más belicoso, digamos. Un día quieras volver a tocar mi puerta, pero ahora he decidido estar sola. No. Se me perdió el amor a mitad de camino. ¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino? No tan limpia, piano, voz, nada más. La elección de los instrumentos está espectacular. Es que es una balada con una carga emocional. El punto está en la letra, ni en lo vocal, ni en lo rítmico, no, es la resolución, es la última. Pensaste de algo tan genuino, no trates de convencerme, te lo pido, que ya está decidido, nos queda lo aprendido. No, ay, qué hermoso. ¿Qué es el mejor cierre? Es el mejor cierre que podría haber esperado para esta historia. Me parece ideal. Y también me parece como un muy buen mensaje para el resto. O sea, para las personas que la escuchamos. Me parece como este mensaje conciliador de también, bueno, qué sé yo, está bien. En cierto punto te perdono. Hacer como una revisión también de lo que ha hecho uno, de cómo se siente uno. Y de encontrar explicaciones a cosas y como una paz de todo eso. Como una asimilación y que la información decante. Pero sin dejar de priorizar tu estabilidad emocional. El mejor mensaje. Tiene un órgano ahí atrás, o un órgano, es un sinte, pero el piano está ahí súper pelado y nada más. Tú querías salir, arpegiándose, yo quedar contigo en casa. Tú comerte el mundo, yo solo quería tenerte. Ya ni tus amigos con los míos combinaban. Más fácil era mezclar el agua y el aceite. Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba. Crecieron diferentes, o sea, está bien, ¿cuántos años tuvieron? 200. Ella era recontra Shakira ya cuando se puso con él. Y ya tenía toda su carrera recontra formada, súper instalada. Y bueno, hizo una apuesta, decidió por amor, qué sé yo, se enamoró, está todo bien. Pero bueno, también puede pasar esto de que las dos personas crezcan diferentes. O sea, crezcan en dos, como a dos velocidades distintas. Las importancias, los intereses, los deseos van como yéndose para lados distintos. Y es lógico y natural que se quieran separar, ¿entendés? Pasa que creo yo que tal vez como estirarla y estirarla hace que pasen cosas que hagan que se termine de la peor manera, ¿me entendés? Pero tampoco es fácil saber cuándo terminar. ¿Qué sos? ¿Un genio que la tenés toda clara? Nadie. Y que para mí todo era poco insuficiente. Frito a full. Así que te fuiste y me dejaste un todos los hueco aquí comienzos. en mi cama. Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente. Seguramente con el tiempo me arrepienta y algún día quiera volver a tocar tu puerta. Bueno, y sí, o sea, sí, me sorprende, porque, a ver, no está explícito a quien lo canta, pero todos sabemos más o menos, o sea, estamos todos en la misma. Y me deja rechan que tenga todavía esta sensación, hay que ver cuándo la escribió, pero digo, me parece súper valorable que lo ponga en una canción, con todo el hype que se armó, ¿entendés? O sea, también diga, bueno, che, también siento estas cosas. Yendo a lo vocal, súper limpia, nada de dificultad tampoco. Atenuando muchísimo sus quiebres, obviamente, porque amerita la situación estética, y enfatizando otros recursos como el ferito vocal, el eso, la voz suspirada. Y me gusta mucho esto de que use lo rítmico del es muy rítmico lo que está diciendo. Me gusta la melodía que usó, la melodía con las figuras rítmicas. Pero ahora debo aprender a estar sola. Ay. Se nos perdió el amor a mitad de camino.
No, qué triste. ¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino? No trates de convencerme, te lo pido. Es muy fuerte. Que ya... Es muy fuerte. Si hay gente que o sea, imagínate con hijos. O sea, con hijos es tremendo. Ya, ser padre soltero es muy fuerte por elección personal. Pero con todo esto, tratar de estar estable mentalmente para tus hijos es tremendo. ¿Y cuántas realidades existen así? Con realidades económicas también que... la verdad que superan la ficción a veces. Ya está decidido, nos queda lo aprendido. Se nos rompió el amor a mitad no puedes tenerse suspirado. Haz armonías. Amor a mitad de camino. ¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino? No trates de convencerme, te lo pido, que ya está decidido. Me encanta. Como algo tan suave, con tan poquitos recursos, o con recursos muy sutiles, si querés, puede ser bastante contundente. Amo el mensaje. Amo esta resolución, me parece súper necesaria también, porque yo creo que todo ese hype que se armó y todo ese hate para con el loco y con la historia en sí, es como, bueno, está yo creo que intentando poner un poco de paños fríos a toda la historia y a todo lo que se armó a nivel exposición. Y me parece súper correcto. Como una parte también más humana de ella. Nos queda lo aprendido. Y un re lindo mensaje para los hijos también, ¿eh? La verdad, súper maduro, súper maduro. Un ejemplo, la verdad. Me encanta. Y me encanta que no haya tenido miedo de lo que pueda opinar la gente de estas cosas que ella está diciendo, con lo que ya había dicho antes. Hermoso final para este álbum. Si quieren que escuche, analice vocalmente alguna otra canción, me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios con algún link. Obviamente vamos a estar haciendo un análisis a fondo cuando descubramos videos de ella haciéndolo en vivo. Lo vamos a traer y vamos a analizar su voz en vivo, pero a pleno. Así que se me suscriben a este canal para poder ver esos videos cuando ella haga todas estas canciones en vivo. Mis chiquis, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Suscríbanle, pónganle like, todo lo que ya saben que tienen que hacer. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video.